Hola, mis queridos telespectadores. Eh, Tal como se los anuncié en el último video que grabé, voy a abordar el asunto de la cultura, toda una concepción de cultura que hace muchos años ya me atreví a explicar en este libro, librillo, un opúsculo, es decir, una obra pequeña, en la cual trato de destacar cuál es la misión cultural del normalismo. Como ven, adopto aquella idea vasconcelista con la que funda este señor José Vasconcelos la Secretaría de Educación Pública en 1921. Buena parte de la labor que realizaba desde esta secretaría Vasconcelos era precisamente la difusión de la cultura occidental. De hecho, es proverbial que él recorría distintas partes del territorio nacional en su automóvil cargado de libros y repartía libros. Libros sobre todo de la cultura clásica, es decir, de los griegos y de los romanos, de autores griegos y romanos, y uno que otro también del siglo de oro español, porque era un lector insaciable y buen procesador de estos textos. Vasconcelos, sin embargo, pasó a la historia en este sentido como un hombre ingenuo, porque debió haber hecho antes, supongo yo, entre otras cosas, una campaña de alfabetización para que la gente del campo, la gente que requería de la cultura que según él deben de poseer todos los seres humanos, este, pues necesitaban leer, tenían que saber leer. Es en este sentido que él se ve como un hombre ingenuo, es calificado así. La intención, sin embargo, me parece que era buena, a pesar de que sí resultó un tanto infructuosa su labor, ¿no? Porque él se fijaba mucho en la cultura de élite, tal como sucede hoy con nuestra secretaria de Cultura. Eh, yo desde los tiempos en que empezaba el sexenio de Ernesto Zedillo, es decir, estoy hablando del año 1995, 94, 95, eh, proponía que la subsecretaría de Cultura que pertenecía a la SEP se quedara ahí en la Secretaría de Educación Pública y se fusionara con las otras direcciones generales. Es decir, que el estudio y el desarrollo de la cultura fuera un proceso transversal, por lo menos en el sistema escolar mexicano. Y que de alguna manera todas las instancias, todos los espacios de la Secretaría de Cultura, ¿no? Teatros, museos, galerías, espacios de espectáculos considerados culturales, se convirtieran en parte del proceso de educación escolar que se impartía en nuestro país. Evidentemente, los desarrollos posteriores del Estado mexicano, de la estructura organizativa del Estado mexicano, pues no se fueron por ese lado. Eh, en el año de 1999, yo escribí este librito, La misión cultural del normalismo. Defino el normalismo de una manera diferente a como se define casi siempre. Y digo yo que el verdadero normalismo responde a un compromiso histórico de los grupos de educadores y de quienes son afines a ese grupo de educadores, sean maestros o no, por el mejoramiento de la sociedad futura a través de los procesos educativos. Y cuando hablo de educación no me estoy refiriendo nada más a lo que es la escuela, sino a todo aquello que te permite asignarle un significado, un sentido a todo lo que vives, a todo lo que de lo que te enteras, prácticamente a todo lo que vives, ¿no? Sigo creyendo en ello.
a pesar de que yo tenía la esperanza de que en este sexenio López Obradorista sí se fusionaran cultura y educación. Pero bueno, no fue así, y una de las consecuencias de que esto no haya sido así es precisamente que nuestra Secretaría de Cultura actual esté enfocada prácticamente a la cultura de élite, ¿no? Y de alguna manera las culturas populares, incluyendo las culturas indígenas, están siendo estimuladas, tratadas, abordadas, apoyadas, o no, pero creo que sí, desde otras instancias, ¿no? Como las instituciones que se encargan de la población indígena, en fin. Entonces yo prometí, pues, leer el concepto de cultura que desarrollo yo en este librito. Evidentemente es un concepto de cultura enfocada a esta idea de que el normalista, es decir, el que egresa de una escuela normal, y si no el que egresa, el que está comprometido con el mejoramiento de la sociedad futura a través de procesos educativos de nivel básico, así entiendo yo el normalismo. En ese sentido, el normalista puede ser un hombre sin escuela, un hombre universitario, un hombre politécnico, o una mujer, pues, cuando digo, me refiero a personas, pues, hombres y mujeres, e intermedios y trans y todo eso, ¿no? Aquí el concepto de cultura está orientado a ello, ¿no? Es decir, no se trata de la formación científica únicamente, como lo ha querido hacer la escuela. No se trata nada más de la información que se consume para aprendérsela de memoria con pocas posibilidades de comprensión de esa información y sobre todo de los procesos a los que se llega con esa información, ¿no? De los procesos que llevan a esa información. En fin, en este librito, que a pesar de que es chiquitito, tiene 70 páginas, yo desarrollo un capítulo entero dedicado al concepto pedagógico de la cultura. Es el segundo capítulo del libro. Y prometí leerlo. Nunca he hecho esto en mis videos. Vamos a ver cómo sale. Tal vez sea largo. Seguramente será largo. Capítulo 2. Un concepto pedagógico de cultura. El maestro normalista, es decir, aquel que tiene un compromiso con la mejor construcción de la sociedad futura mediante la acción educativa de nivel básico, realiza su trabajo con un sentido cultural. Aquel que quiera orientar su magisterio hacia las mejores finalidades sociales e históricas del ser humano debe estar consciente de la dimensión cultural de su labor. Para ello, es necesario tener presente un rico concepto de cultura que supere las visiones segregacionistas que caracterizan a este cuerpo del saber, a este campo del saber. En este apartado, analizaremos brevemente cómo se ha conceptualizado la cultura en la filosofía, la antropología y la sociología para proponer un concepto que le sirva al maestro para trabajar consciente y responsablemente con sentido cultural. 2.1. Contradicciones esenciales en el estudio de la cultura. En la filosofía y la antropología toman cuerpo algunos problemas relacionados con el estudio de la cultura. Se trata de un conjunto de contradicciones que sintetizan las diversas concepciones que se han dado en este campo. Del lado de la filosofía, los pensadores han caído en contradicciones al tratar de dilucidar una comprensión esencial del concepto. Del lado de la antropología, teóricos e investigadores manifiestan desacuerdos al tratar de encontrar una significación del término posible de ser utilizada en análisis concretos. Desde nuestro punto de vista, estos problemas también son preocupaciones de la pedagogía, ya que son el resultado de preocupaciones bien definidas y vigentes en el pensamiento de los educadores. En este apartado intentaremos demostrar cómo esas contradicciones encuentran una solución sintética
si se conciben desde un enfoque pedagógico. Esto nos permitirá construir una noción de cultura aplicable al terreno educativo. No vamos a repasar los planteamientos que sobre la cultura han hecho los pedagogos, sino a reflexionar con criterios de esta disciplina sus discusiones de filosofía, antropología y sociología. Estos profesionales les vamos a dar un tratamiento aparte. Desde los inicios de la filosofía se manifestó la pugna entre materialistas e idealistas, que ha merecido ser elevada a la categoría de problema fundamental de la filosofía. En la filosofía de la cultura, este problema se centra en dos dimensiones distintas. A. La determinación de la causa esencial de la cultura, ya sea la técnica o el intelecto, y B. La caracterización de distintas unidades culturales como espirituales o materiales. 2.1.1 Técnica e intelecto. En cuanto a la determinación de la causa esencial, está históricamente demostrado que en el proceso de génesis de la cultura, el progreso técnico y el desarrollo intelectual del ser humano son fenómenos cuya evolución es paralela. Más aún, no solo en la génesis de la cultura, sino también en cualquier momento, es posible percatarse que un logro intelectual, cualquiera que sea su nivel o ámbito, se apoya en logros tecnológicos. Igualmente a la inversa, un logro técnico solo es posible en la medida en que hubo seres humanos pensantes que lo idearon. Pero no basta con pensarlo. Para obtenerlo hay que realizarlo, es decir, hacerlo real. ¿Cómo? Mediante las técnicas materiales que el intelecto logra aprehender y enriquecer. Así pues, el desarrollo de la cultura material requiere de la actividad intelectual del hombre y, a su vez, su desarrollo intelectual requiere de los estímulos materiales que el progreso técnico ofrece. 2.1.2 Cultura espiritual y cultura material. Atendiendo a la segunda dimensión del problema, ha habido pensadores que, al estudiar las distintas unidades culturales, creyeron encontrar una diferencia básica entre ellas. Por un lado, estaban las culturas condicionadas por el ser y por otro, las orientadas a la posesión de bienes materiales, Oriente y Occidente, ¿no? Ser y tener son los objetivos teleológicos de dos distintas formas de vivir. Según esto, las culturas materiales tienden solo al tener, es decir, que responden a las necesidades más inmediatas del hombre, incluido el bienestar. En esta perspectiva, se está cerca del reduccionismo biológico en la explicación de la condición humana. Por otro lado, se dice que las culturas espirituales satisfacen además el afán intelectual y emocional del hombre. Esta es una reducción de corte psicológico. Lo que habrá que preguntarse es si existe alguna cultura que como tal solo satisfaga necesidades materiales del hombre. Por otro lado, habría que ver cuáles son las sociedades que se definen por sus tendencias espirituales. ¿Será la Grecia clásica, la Arabia mahometana, la Francia ilustrada o las culturas primitivas fuertemente impregnadas de creencias religiosas, míticas o mágicas? En fin, ¿serán culturas espirituales las llamadas tradicionales o las múltiples expresiones de la sociedad occidental moderna? La respuesta no existe porque el dilema es falso. Elsa Cecilia Frost, filósofa de la UNAM, sostiene que la división de las culturas en materiales y espirituales, entendiendo con ello que las primeras responden solo a las necesidades más inmediatas del hombre, mientras las segundas satisfacen además su afán intelectual, es falso. Toda cultura, sin que importe su grado de desarrollo, consta de una técnica y de una concepción del mundo concretizada en el derecho, la religión, la filosofía, la literatura o el arte, dentro de la cual cobra sentido esa técnica. Por consiguiente, al caracterizar una cultura,
solo podremos hablar de su grado de desarrollo y de la mayor o menor predominancia de uno de estos factores sobre el otro. En este punto, se hace necesario aclarar qué se entiende por espíritu. Para Frost, el término tiene dos acepciones, lo intelectual y lo valorativo. Sin embargo, para algunos antropólogos como Claude Lévi-Strauss y de alguna manera para Bronislaw Malinowski, el espíritu es ese sustrato común que todo ser humano posee y que le obliga a agruparse en colectividades que se singularizan. Para otros pensadores como Carlos Marx, Ernst Cassirer y Octavio Paz, el espíritu es la necesidad y la posibilidad humana de la comunicación, del intercambio. Los creadores del materialismo histórico lo plantearon con las siguientes palabras. El hombre también tiene conciencia, pero esta tampoco es de antemano una conciencia pura. El espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonido, en una palabra, bajo la forma de lenguaje. Este lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real que existe también para mí mismo, y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres. 2, 1, 3. Unidad y diversidad. El esclarecimiento de una supuesta esencia espiritual de la cultura nos remite a otra contradicción que se evidencia en la pugna que mantuvieron las escuelas antropológicas de cultura y personalidad contra la evolucionista y la de la teoría de las pautas. En la sociología, esta contradicción se da entre la llamada microsociología y la macrosociología. En el debate de los partidarios de los típicos estudios funcionalistas contra los adeptos al materialismo histórico, o en la pugna entre la sociología comprensiva weberiana y ciertas tendencias globalizadoras del estructuralismo. Esta contradicción se refiere a la unidad o diversidad de la cultura. De hecho, este problema ya ha sido superado por el psicoanálisis social, particularmente en las obras de Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Jacques Lacan, Erich Fromm y David Cooper, por la sociología y la filosofía social, gracias al materialismo dialéctico y al estructuralismo, por la psicología en las obras de los humanistas, en la pedagogía, en el enfoque integral del constructivismo, especialmente en la obra de Lev Vygotsky y la de Jerome Brunner. Esta contradicción, de acuerdo a lo planteado por estos y por otros pensadores, se resuelve en un principio lógico elemental. No es posible establecer comparaciones entre elementos que son completamente distintos, simplemente porque se pueden comparar, simplemente porque no se pueden comparar. Sobre analogías básicas, cada sistema cultural crea particularidades que lo definen en un determinado ámbito. Este es el principio de la unidad de los hombres y la diversidad de sus obras. En otras palabras, el ser humano es uno y el mismo en Manhattan, Siberia, Río de Janeiro o la Micronesia, pero sus formas de respuesta a los condicionamientos de su medio específico singularizan culturalmente a sus grupos. Desde otro punto de vista, Suiza y Haití son países capitalistas, pero de ahí no se concluye que sean iguales naciones. De aquí se puede derivar que la cultura es unidad en su esencia y diversidad en sus formas. 2.1.4. Particular y universal. La contradicción entre unidad y diversidad se relaciona con otro par de antinomias, particular, universal e individual, colectivo. Las tendencias antropológicas difusionistas, Franz Boas por ejemplo, pretenden conocer y comprender las culturas particulares como universos delimitados cuyas características sean descubiertas como particularidades. Por otro lado, los unitaristas buscan las características generales de la cultura universal. Sin embargo, entre cualquier dimensión de lo particular y de lo universal,
existe una enorme gama de situaciones intermedias. En este sentido, coincidimos con Levi-Strauss, Mario Margulis, Humberto Eco y Raúl Béjar cuando apuntan que toda delimitación espacio-temporal del término cultura debe considerarse como algo provisional y que debe responder a necesidades operativas de investigación, de enseñanza, de ejecución o de evaluación. Hay que tener en cuenta que la delimitación del concepto puede y debe coincidir aproximadamente con el mundo real, pero que quede claro que esta delimitación no ofrece fronteras cerradas, sino más bien umbrales sutiles en los cuales no es fácil ni deseable ubicar en forma definitiva determinado elemento cultural, ya sea en un ámbito específico o en el contexto universal, porque al final de cuentas pertenece a ambos. Como dice Levi-Strauss, cada particularidad cultural pertenece simultáneamente a distintos sistemas culturales: universal, continental, nacional, regional, institucional, familiar, confesional, etc. Así pues, lo que resuelve este problema es la explicación de los alcances que se le dan al concepto. 2.1.5. Individuo y sociedad. La otra contradicción derivada del problema de la unidad-diversidad de la cultura es el trilladísimo conflicto entre individuo y sociedad. Los estudios psicoanalíticos y las más recientes tendencias de la psicología clínica coinciden con Marx y con José Ortega y Gasset al aceptar que el individuo es la síntesis de sus relaciones sociales, es decir, yo soy yo y mi circunstancia. Por otra parte, las tendencias más sociologistas de la teoría social, como las escuelas de Vilfredo Pareto, Wright Mills o Alan Turing, admiten la unidad dialéctica que se da entre la biografía de los actores sociales y la historia de la que formaron parte. Cuando se habla de cultura como algo individual o individualmente, se está cerca de la acepción corriente de cultura. Si bien la cultura es aquello que todo individuo debe interiorizar con el fin de lograr un desenvolvimiento cualquiera en su medio social, también es lo que los individuos exteriorizan. Por otro lado, si cultura es el resultado de esta interiorización que la individualiza, también es el resultado de la exteriorización que la socializa. Lo anterior nos conduce a considerar que, muy aparte de su encarnación en sujetos individuales, la cultura permanece en el tiempo y alcanza a otros sujetos individuales, quienes también la interiorizan y al mismo tiempo la exteriorizan. Aunque el enfoque de la cultura sea individualista, no se puede olvidar que el cúmulo de refinamientos de una persona, mismos que la caracterizan popularmente como una persona culta, le fueron transmitidos en su transcurso por la sociedad. Y si el enfoque de la cultura es social, no hay que olvidar que ésta es aprendida y enriquecida por los individuos. Si se analizan detenidamente y se siguen las consecuencias lógicas esbozadas en el anterior análisis de las antinomias, se verá que todo parece conducir al problema de la transmisión, la educación y en general la comunicación. La cultura, como lo muestra el análisis de las contradicciones anteriores, tiene la cualidad inherente de ser transmisible. Desde nuestro punto de vista, esta cualidad es su aspecto esencial. 3 motivos nos mueven a pensar esto. Primero, es sintomático que aún los grandes estudiosos de la cultura ubiquen a esta en un ámbito que se encuentra en el universo de los mensajes, ya sean orales, gráficos, escultóricos, musicales, científicos, literarios, etc. Antonio Gramsci, Raúl Béjar, Franz Kroeber, Ferdinand de Saussure, Franz Boas, Malinowski, Fairchild, Pierre Bourdieu, Gilberto Jiménez y otros conciben a la cultura como un sistema de comunicación. Hemos visto que las aparentes antinomias se resuelven en el punto en el que lo universal es particularizado, lo individual es socializado y viceversa. Este punto no es otra cosa que la recepción-transmisión de los mensajes culturales. Además,
La oposición entre espíritu y materia se resuelve cuando la conciencia valora los elementos culturales, gracias a su conjunto de representaciones transmitidas a través de símbolos que encarnan en objetos materiales, los que vuelven a ser valorados mediante un sistema de códigos. La vida colectiva, la capacidad de usar instrumentos, la capacidad de raciocinio del habla, no son suficientes para explicar la diferencia que hay entre el hombre y los animales más evolucionados. Aunque se sabe de la capacidad de los simios superiores para vivir en colectividad, para utilizar palos y piedras con el fin de facilitarse la subsistencia, e incluso de cierto lenguaje muy rudimentario, estos jamás llegarán a la condición humana mientras no se compruebe que todas estas capacidades simiescas son transmisibles mediante sistemas simbólicos establecidos que garanticen su preservación, acumulación y transformación. La diferencia entre el mono desnudo y los monos en general estriba en que la experiencia humana se acumula gracias a la transmisión que de ella se hace mediante sistemas de símbolos. Cualquier objeto material en que ha intervenido la percepción o la acción humana tiene una dimensión significativa, valorativa, simbólica. De ahí que afirmemos que el aspecto esencial de la cultura radica en procesos de comunicación. El dominio sociopedagógico. 2.2. El dominio sociopedagógico. Las conclusiones a las que queremos llegar en esta conceptualización de la cultura son claras a estas alturas. Sin embargo, antes de apuntarlas, es necesario repasar cómo ha sido aplicado el concepto de cultura en el dominio sociológico. La intención de este apartado es plantear algunas consideraciones teórico-metodológicas provenientes de un campo científico que ha visto crecer su importancia en las consideraciones educativas. El propósito de estas consideraciones es que posibiliten futuras interpretaciones al respecto. Los trabajos sociológicos han obligado a abandonar la comprensión tradicional del concepto, proveniente de los trabajos antropológicos de Taylor. Según Margulis, el término cultura ha sido redefinido en los últimos 3 lustros, entre 1960 y 1975. Ya llovió. De tal forma que aquello que en otro tiempo designaba permanencia y continuidad con ligeros cambios, ha incluido en la actualidad la diferenciación motivada por la tecnificación e industrialización de los modos de vida de acuerdo con la división clasista o estratificación de la sociedad. Para Raúl Béjar, el estudio sociológico de la cultura debe considerar desde el principio las características del universo en que ésta se produce. De esta forma, siendo la sociedad actual una sociedad dividida en clases, la cultura tendrá manifestaciones diferenciadas según las distintas clases en cuestión. El sociólogo francés Maurice Dubreuil parece estar de acuerdo con Béjar al decir que para el sociólogo no hay otra definición de la sociedad global que una definición a través de la cultura. La profunda relación que hay entre cultura y sociedad se pone de manifiesto si relacionamos las condiciones anteriores a un enunciado sintético. Si la cultura se da en la sociedad y si ésta es dividida en clases, entonces la cultura ha de comprenderse igualmente dividida en clases. Margulis da una nueva precisión al concepto, misma que conviene dejar bien asentada. Al igual que Béjar, este autor parte de una crítica a la definición antropológica clásica y trata de precisar su alcance dentro de los estudios sociológicos. En su acepción antropológica corriente, la cultura es un conjunto de respuestas colectivas a las necesidades vitales. Estas respuestas, que tienen una estructuración interna, son las soluciones acumuladas de un grupo humano frente a las condiciones del ambiente natural y social, el medio geográfico, el clima, la historia. La cultura implica un lenguaje,
sistemas valorativos y sistemas compartidos de percepción y organización del mundo en la conciencia de los hombres que hacen posible la comunicación. Para este autor, Raúl Béjar, la definición antropológica clásica es insuficiente para el análisis concreto, por lo que es necesario definir provisionalmente el concepto, incluyendo solamente los sistemas simbólicos, el lenguaje, las costumbres, las formas compartidas de pensar el mundo, los códigos que rigen el comportamiento cotidiano e imprimen características propias en las diversas producciones de un pueblo o de alguno de sus sectores. Considerando el elemento estratificante aportado por Béjar, se puede decir que la cultura es un fenómeno estratificado o clasificado. Esta clasificación se manifiesta en los distintos códigos de comunicación existentes dentro de cada clase social. En este sentido, el Diccionario de Sociología dirigido por Fairchild define la cultura de la siguiente manera: nombre común para designar los tipos de conducta socialmente adquiridos y que se transmiten con igual carácter por medio de símbolos. Por ello es un nombre adecuado para todas las realizaciones características de los grupos humanos, no solo particulares, tales como el lenguaje, la construcción de instrumentos, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral y la religión, sino también los instrumentos materiales o artefactos en los que se materializan las relaciones culturales y mediante los cuales surten efectos prácticos los aspectos intelectuales de la cultura, como los edificios, instrumentos, la industria, máquinas, artificios para la comunicación, objetos de arte, etc. La significación científica del término es, por consiguiente, completamente diferente de su acepción popular. Comprende todo lo que es aprehendido mediante la comunicación entre hombres, abarca toda clase de lenguaje, las tradiciones, costumbres e instituciones. La cultura es la característica distintiva y universal de las sociedades humanas. El origen de la cultura, continúa diciendo el mismo diccionario, como rasgo humano puede encontrarse en la superior capacidad del hombre para adquirir conocimientos mediante la explicación y para comunicar lo aprendido por medio de símbolos, el principal de los cuales es el lenguaje. El descubrimiento y la invención forman parte integrante del aprendizaje del hombre y la acumulación y transmisión de ellos mediante procesos de enseñanza y aprendizaje da como resultado el desarrollo de la cultura característica de cada grupo humano. Queda muy poco que agregar a la anterior definición. Solo restaría darle ciertas precisiones que ubiquen al concepto dentro de la tradición crítica de la teoría sociológica. El problema con la definición de Fairchild es que deja de lado todo el cúmulo de actividades físico-materiales que posibilitan la existencia del lenguaje, de las tradiciones, costumbres e instituciones. Sánchez García afirma al respecto que el concepto de cultura debe partir del supuesto básico del marxismo, la determinación de la conciencia social por el ser social. Este autor sostiene que la cultura es, en primer lugar, el modo como el hombre se enfrenta a los requerimientos de su propio desarrollo en la lucha por dominar la naturaleza. En este sentido, es la articulación de las capacidades productivas del hombre, el proceso por medio del cual se somete a la naturaleza y el modo de satisfacer sus necesidades. A este nivel, el concepto de cultura engloba, por lo tanto, el tipo específico, ya me perdí. Este autor sostiene que la cultura es, en primer lugar, el modo como el hombre se enfrenta a los requerimientos de su propio desarrollo en la lucha por dominar la naturaleza. En este sentido, es la articulación de las capacidades productivas del hombre, el proceso por medio del cual somete a la naturaleza y el modo de satisfacer sus necesidades. A este nivel, el concepto de cultura engloba, por lo tanto, el tipo específico de producción dominante, el instrumental con que tiene lugar dicha producción y la técnica y el conocimiento que el ser humano pone en ejercicio para asegurar su producción orgánica y social. El planteamiento anterior, según su autor, es válido como una caracterización global de la cultura, es decir, como una definición de primer nivel.
pero es evidente que las necesidades del hombre corresponden al grado de desarrollo histórico en que se encuentre y varían de acuerdo al aumento o decremento de la riqueza. Las necesidades expresan el nivel de socialización de las relaciones de producción. Los objetivos inmediatos que se plantean las distintas clases, en especial la dominante, y el horizonte histórico general de la formación social, por lo que propone definir el concepto en un nivel más concreto. En un segundo nivel, la cultura denota las aspiraciones y motivaciones generales de la sociedad, en las que están presentes las determinaciones conscientes. A partir de este nivel, la cultura integra las diversas formas de expresión consciente, el arte, la literatura, la ciencia, la religión, etc. La cultura constituye así, concluye Sánchez García, aquel sustrato que establece las coordenadas espaciales y temporales de la formación social y que permite la mediación entre el individuo y su sociedad. Articula al mismo tiempo el marco institucional en el que han de moverse la sociedad y el individuo, las formas de propiedad, los valores, las motivaciones e ideales reconocidos como tales y ritualizados a lo largo del proceso histórico. En este aspecto, cumple una función esencialmente estabilizadora. Es evidente la línea materialista histórica seguida por Sánchez García. Nosotros creemos, junto con él, que los fundadores de esta vertiente del conocimiento sociológico tocaron, aunque solo haya sido de manera adyacente, los problemas esenciales de la cultura tal y como ha venido siendo entendida hasta aquí. Es de sobra conocido que Marx enfatizó el aspecto económico en el estudio de la sociedad. A tal grado es cierto esto que algunos llegan a creer que Marx redujo al hombre a la condición de zoon o economicón, es decir, animal económico. Nosotros estamos convencidos de que Marx partía de una ontología integral del ser humano. En su obra La ideología alemana, escrita junto con Federico Engels, expone su concepción del hombre, al mismo tiempo que sienta las bases del materialismo histórico. Aunque estos autores no utilizan el concepto de cultura en esa obra, su planteamiento es enteramente aplicable a este campo. En su polémica con el sistema filosófico hegeliano, de corte idealista, Marx y Engels sostienen que cualquier indagación histórica, incluyendo los estudios de la cultura, tiene que partir de una premisa esencial: la existencia de seres humanos vivientes. Sin seres humanos, no es posible concebir la existencia de ninguna historia. Esta es la primera premisa de toda historia y podemos decir de toda consideración sobre la cultura. Pero para que esta premisa se realice, se deben cumplir algunas condiciones necesarias. En otras palabras, para que puedan existir individuos humanos vivos que puedan hacer cultura, es necesario que se cumplan ciertas condiciones esenciales. Las condiciones para que se cumpla la primera premisa no tienen una secuencia espacial ni temporal, sino que en la realidad constituyen momentos simultáneos de un proceso único. Solo con fines analíticos es válida su separación. Primera condición. Para conservarse vivos, los seres humanos deben contar con sus medios de vida. Estos comprenden tanto los satisfactores de las necesidades vitales como alimento, vestido o vivienda, como los satisfactores de otras necesidades como el afecto, el conocimiento, la comodidad o el placer. Segunda condición. El ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, no cuenta naturalmente con sus principales medios de vida, sino que ha de producirlos. Solo mediante la transformación de la naturaleza el hombre puede sobrevivir. De ahí que la producción sea una condición indispensable para que puedan existir individuos humanos vivos que hagan la historia y la cultura. La producción de los medios de vida se realiza mediante el trabajo. El ingenio y la actividad del ser humano aplicada en la transformación del medio para producir los satisfactores de sus necesidades vitales constituyen el trabajo productivo. El trabajo es una condición indispensable para que haya cultura. Tercera condición. Desde su origen, el hombre ha trabajado en colectividad. Incluso los paleontólogos han llegado a plantear que en la evolución de las especies, el trabajo
colectivo ya era realizado por los antecedentes del Homo sapiens. Para que el trabajo sea posible, es indispensable que haya cooperación, colaboración, socialización entre los individuos humanos. De esta forma, la sociabilidad aparece como otra condición indispensable para que se produzcan los hechos culturales. Cuarta condición. La sociabilidad del hombre es posible gracias a la comunicación. Si no existe la capacidad de hacer común a los otros lo que el sujeto siente, piensa o vive, no es posible que haya actividad colectiva. Por lo tanto, la comunicación es otra condición para que se cumpla la primera premisa de toda cultura. La comunicación humana se realiza mediante diversos lenguajes: el dibujo, la pintura, el habla, la escritura, la mímica o la informática son sistemas que hacen posible la eficiente comunicación humana. El lenguaje es una condición para que los hombres se comuniquen y puedan cooperar entre ellos en trabajos que permitan producir sus medios de vida. Quinta condición. Finalmente, el pensamiento es una condición indispensable para que surja y se desarrolle el lenguaje. El pensamiento es la condición del lenguaje, que a su vez es la condición de la comunicación y esta de la socialización, etcétera, etcétera. Contrariamente a lo que piensan los idealistas, el pensamiento no es el factor que explica la diferencia entre los humanos y los demás animales. El pensamiento es, según el materialismo histórico, la expresión más acabada del animal humano y de su capacidad socioeconómica para transformar la realidad material en su provecho. El planteamiento de la premisa para el estudio de la cultura y de las condiciones para que ésta se cumpla permiten ubicar a la cultura dentro del cúmulo de actividades esenciales que definen al ser humano. Las dos primeras condiciones, que los individuos cuenten con sus medios de vida y que estos deben ser producidos por ellos mediante el trabajo, hacen referencia a un fenómeno económico. La tercera condición, que los hombres realicen sus actividades en sociedad, se refiere a las formas en que los individuos se relacionan formando grupos, por lo que se trata de fenómenos sociopolíticos. Las condiciones cuarta y quinta, que los seres humanos se comuniquen y que piensen, hacen referencia a problemas de índole cultural. Esto coincide con el aspecto esencial que Fairchild adjudica a la cultura. Como la cultura se transmite mediante procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto formales como informales, la parte esencial de la cultura se encuentra en las pautas incorporadas a las tradiciones sociales del grupo, es decir, en los conceptos, ideas, creencias, valores, normas y sentimientos que prevalecen en el mismo. La parte ostensible de la cultura se encuentra en la conducta efectiva del grupo. La parte esencial de la cultura consiste, al parecer, en determinados juicios de valor en relación con las condiciones de vida. La definición puramente conductista es inadecuada. Una definición de la cultura una definición completa debe comprender tanto los aspectos objetivos de la cultura como los subjetivos. Prácticamente, la cultura de los grupos humanos se resume en sus tradiciones y costumbres, pero la tradición como aspecto subjetivo de la cultura es su núcleo esencial. Para concluir este apartado, creemos necesario señalar las aportaciones más significativas que aquí se ofrecen. Una mayor aproximación a la construcción de un concepto de cultura como universo de sistemas simbólicos en constante comunicación. La evidencia de que la cultura no es únicamente un problema que está en la mente de una gran cantidad de pensadores, sino que está presente en todas las vertientes y niveles del pensamiento social. 3. La convicción de que la parte esencial de la cultura es su proceso de transmisión y recepción de mensajes simbólicos en los que se transfieren los significados culturales de las cosas del universo. 4. La idea fundamental de que la cultura se genera, se desarrolla, se reproduce y se consume mediante procesos de enseñanza y aprendizaje. 2.3. El concepto. La noción pedagógica de cultura ya ha sido explicada en los debates que comentamos en este capítulo. Para concluir la explicación,
podemos decir que la concepción simbólica de la cultura es útil para la reflexión pedagógica. A pesar de la diversidad de significados que puede adquirir la palabra cultura, hay una idea esencial común a todos ellos: el cultivo, es decir, la acción intencional de procurar el desarrollo de algo. Atrás de todas las definiciones de este vocablo está la idea de que las cosas del mundo humano se desarrollan mediante la intervención consciente de mujeres y de hombres. De esta manera, se puede considerar que cualquier actividad humana produce cultura. Sin embargo, todo mundo reconoce que hay actividades que son más culturales que otras, precisamente aquellas que se realicen con la marcada intención de cultivar las facultades que permiten al ser humano procurar el desarrollo de su entorno. En este sentido, la cultura se puede identificar como un movimiento intencional, como un proceso consciente, individual o colectivo, tendiente a desarrollar las facultades específicamente humanas: el sentimiento, el pensamiento, la expresividad, la creatividad, la sociabilidad, la imaginación, la fantasía. Para unos, estas facultades son manifestaciones del espíritu. Para otros no son más que algunas expresiones de las funciones superiores del sistema nervioso central. Cualquiera que sea el nombre que se le dé a los factores genéticos de la cultura, el cultivo de las facultades enunciadas es el acto cultural por excelencia. De cualquier manera, la cultura se realiza cada vez que las personas cultivan esas facultades, pero solo se percibe cuando se transmite de uno a otro. Así concebida, la cultura es un hecho que se produce de manera espontánea en la sociedad. Surge básicamente del proceso de asignar a las cosas un sentido, un valor, y se manifiesta en su intercambio. La cultura se realiza, pues, en el ámbito de la comunicación. Para finalizar este capítulo es conveniente sintetizar los planteamientos anteriores en una serie de puntos que constituyen un esquema de nuestra definición de cultura. La esencia de la noción de cultura está en la idea del cultivo. La intención de procurar el desarrollo del ser humano y su entorno es un acto cultural cualquiera que sea la forma en que se realice dicha intención. En su sentido más general, la cultura es el medio ambiente creado por y para el hombre en su esfuerzo por dominar a la naturaleza. Es, pues, el resultado de este esfuerzo. Este medio ambiente comprende una infinidad de objetos que, al ser objetos culturales, son al mismo tiempo económicos, políticos, psicológicos, artísticos, en fin, de cualquier índole. Lo que les da su característica cultural es el hecho de que a ellos se encuentra incorporado un valor. La posibilidad de valorizar los objetos culturales radica en la capacidad humana de encontrar un sentido a los objetos más insignificantes aparentemente. El hecho de que los objetos que constituyen el mundo humano sean valorizados por los individuos implica que, más allá de su contextura física o de las peculiaridades en su proceso de elaboración, los elementos culturales constituyen símbolos, es decir, objetos para interpretar. Los mismos seres humanos constituyen símbolos para sí mismos. Son, parafraseando a Paz, entes portadores de nombres, capaces de ponerles nombres a los otros y a las cosas. 7. Todos los sistemas simbólicos constituyentes de la cultura se encuentran en constante comunicación. Son un todo estructurado en el cual es posible identificar y sintetizar las contradicciones existentes entre los distintos sistemas simbólicos. 8. El universo cultural debe ser considerado como algo estratificado, o mejor dicho, clasificativo, es decir, como algo en lo cual es posible determinar las distintas clases que lo componen. Como consecuencia de lo anterior, los fenómenos culturales deben ser estudiados con base en una estricta definición real del concepto, es decir, clarificando lo mejor posible el tiempo y el espacio en los cuales se da dicho fenómeno y en los que es considerado. Independientemente del sistema cultural al que se haga alusión, el sentido general de la cultura es humanizar al hombre, entendiendo por humanización
el dominio cada vez más consciente del medio en el que se desenvuelven las personas. Humanización en sentido cultural es la universalización cada vez más armónica de las relaciones sociales. Esta universalización armónica de las relaciones sociales es en realidad una utopía que constituye la médula de ciertos sistemas culturales y de ciertos proyectos políticos. La cultura, 12. La cultura, pues, implica un fuerte contenido político en el sentido de que todo grupo humano elabora sus sistemas y códigos de comunicación propios, los cuales conforman distintos y hasta opuestos sistemas culturales. Y hasta aquí este capítulo sobre el concepto pedagógico de cultura. Llevo 50 minutos leyendo. Es cortito, ¿no? Vean qué chiquito es este libro, pero creo que es muy sustancial. Igual, no está escrito en un lenguaje, en un código que sea accesible para todo el mundo, pero creo que vale la pena haberlo planteado así. Porque de aquí se derivan las famosas adjetivaciones de cultura, las adjetivaciones, digamos, socioeconómicas de la cultura. Por eso es que yo he hablado en distintos videos que he compartido aquí, de que ya más en concreto, si pensamos que la cultura es el medio ambiente, que el hombre construye, que el hombre cultiva, transformando a natura, son natura por un lado, cultura por el otro. El hombre no puede vivir en el reino de la naturaleza, somos demasiado frágiles. Por eso es que tuvimos que construir a través de procesos culturales, según lo que acabo de leer y de mencionar, hemos cultivado un medio ambiente al que le llamamos cultura, el medio ambiente cultural. Es decir, una es la naturaleza y otra es el medio ambiente cultural. Muchos le llaman sociedad. Está bien. Pero ya vimos que la sociedad es una condición de la cultura. El hecho de que tengamos que vivir en colectividad y que para ello tengamos que comunicarnos hace que de alguna manera veamos a lo social como la red de vínculos que posibilitan el desarrollo cultural del ser humano. Y conste que la cultura puede ser este hecho de estar hablando, este aparatito maravilloso que permite la grabación de un video, la red de internet, la web, ¿no? Los libros, las vasijas de barro, las figuras de plastilina, los juegos infantiles, juegos deportivos, qué sé yo. Todo eso es cultura, porque son los productos de las actividades mediante los cuales el ser humano se cultiva a sí mismo, es decir, procura su propio desarrollo. Pero tal vez lo más fructífero sea analizar la parte clasificable o estratificable de la cultura. Y esto da origen, decía, a las adjetivaciones socioeconómicas de la cultura. Hay una cultura de élite que se ha arrogado, por lo menos desde, ¿qué les digo yo?, desde la antigüedad clásica, la noción de cultura, ¿no? La cultura solo es para aquellos que no tienen necesidad de trabajar, ¿no? Y que pueden dedicarse al cultivo del espíritu y de las bellas artes. Pongan ahí todas las bellas artes que quieran, ¿no? La pintura, la danza, la literatura, incluyendo la poesía, por supuesto, la escultura, el ballet, la música que sea de concierto, ¿no? De conservatorio. Pero todo esto tiene expresiones también a nivel popular. Y esa es otra adjetivación de la cultura. No solo existe la cultura de élite, que se dice a sí mismo cultura, sino también existe la cultura popular, que desde este punto de vista de élite se le llama folclore, ¿no? O indie le dicen ahora, ¿no?
Pues también es cultura, ¿no? Tan cultura es el latín como el zapoteco. Tan cultura es la habla refinada de las clases ilustradas y poderosas económicamente, como el caló o el slang que se habla en los barrios citadinos o en las comunidades rurales. Todo eso es cultura. Otro antropólogo dijo que la cultura la hace el ser humano tal como la araña hace su telaraña. Es decir, la construye y a veces ni sabe que la está construyendo. Y le sale de manera natural. Si no producimos cultura, los seres humanos desaparecemos de la faz de la Tierra. Pero también existe la cultura de masas. De esta ya les he hablado. La cultura de masas es aquella que se difunde a través de los medios masivos y que trata de homogeneizar a todo. Todos deben de consumir lo mismo, todos deben de vestir igual, todos deben de valorar a las mismas personas, ¿no? Y esto se da sobre todo en la televisión y la radio comercial, ¿no? Hay otras expresiones en los medios masivos de comunicación que tienden a no masificar, que tienden a aceptar esto que yo decía, que la cultura es unidad en la diversidad. La cultura es tanto individualizable y al tiempo que la individualizamos, la estamos haciendo también colectiva porque somos parte de una colectividad. Desde este punto de vista, según estas cosas complejas que acabo de leer, la educación es el fenómeno cultural por excelencia. Y cuando digo educación, no me estoy reduciendo a lo que hace la escuela. Al contrario, estoy pensando en el enorme universo de procesos informativos, formativos, de desarrollo, en el que estamos inmiscuidos todos los seres humanos de todo el mundo, de todos los tiempos, ¿no? Y esto no es la escuela. La escuela, en su afán de transmitir conocimientos que tienden a lo científico o a lo técnico, y difícilmente hacia lo que le llaman humanístico, la ha regado, ¿no? La escuela básica, al menos en el mundo occidental, tiene como primer contenido educativo la enseñanza de la lectoescritura. Y si hay un ámbito donde la escuela ha fallado, es en esto, en la lectoescritura. No importa saber leer, lo que importa es que tengas el gusto, el hábito y la capacidad de comprender lo que lees. Esto no lo hace la escuela. Generalmente la escuela, tal como está diseñada hasta hoy, tal como trabaja hasta hoy, lo que hace es ahuyentar el gusto lector. ¿Y qué les digo yo de la escritura? Yo trabajé más de 25 años en los niveles superiores de la enseñanza, tanto en universidades, la UNAM en concreto, en la Salle también, y en las escuelas normales, ¿no? ¿Y saben qué me encontré? Que mis alumnos llegaban a la licenciatura sin saber redactar y salían, se titulaban con tesis, con tesinas, con distintos documentos recepcionales, sin saber redactar, ¿no? Buena parte del trabajo de los asesores es corregir la redacción. Y muchas veces los propios asesores tampoco son redactores. Es decir, sí saben trazar las letras, las grafías, pero no saben estructurar una idea, un pensamiento medianamente largo, medianamente complejo, con la agilidad y la calidad que requeriría un profesional. La escuela, en ese sentido, es que yo digo que ha fracasado históricamente. En realidad, las personas satisfechas de sí mismas, es decir, realizadas,
y que tienen un éxito. No hablo del éxito económico ni del éxito de méritos, reconocimientos, no, sino lo de la satisfacción personal y de el sentido de estar a gusto consigo mismo y con lo que le rodea, o transformar lo que no le parece. Estas personas lo han logrado después de la escuela, a pesar y a veces en contra de la escuela. Por eso es que yo digo que hay que fusionar el proceso educativo escolar con las formas de desarrollo cultural que hoy en este gobierno están separadas unas y otras. Es una apuesta muy dura, no es una crítica a este gobierno, porque así viene desde tiempo ancestral y porque de alguna manera así lo concibe la mayor parte de la gente. En fin, de esto les quería leer. Les pido por favor que me comenten, que me critiquen por escrito de ser posible, aquí en la cajita de comentarios del YouTube. Y pues de acuerdo con eso, gracias por haber llegado aquí, ya llevamos más de una hora, de acuerdo con eso, pues veremos qué hacemos en el futuro con este mismo YouTube. Gracias, se despide de ustedes coautor, Tau, Cuauhtémoc Jerez Jiménez. Nos vemos, ojalá, pronto.